El cerebro capta esa actividad mental. Y dependiendo de la vibración de esta persona que está en el lado negativo, y si está en el lado negativo de la vida esta personita, ¿cómo se siente? Está en el lado negativo. ¿Se siente estresado? ¿Se siente estresado? ¿Se siente ansioso? ¿Se siente ansioso? ¿Se siente deprimido? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente decepcionado? ¿Desesperanzado? Y sobre todo, con mucho, pero mucho miedo. El corazón con mucho, pero mucho miedo. ¿Y saben qué más? Culpa. Miedo y culpa. Miedo a todo lo que no está pudiendo resolver por lo mal que lo está pasando y porque tampoco se da cuenta qué es lo que está mal. Y a veces eso lo lleva a esta personita en el lado negativo de la vida a creer que hay algo mal en sí misma cuando no es verdad. Pero es fácil creer que hay algo mal en nosotros, o no te ha pasado alguna vez, que no puedes resolver algo, o que hay algo que se repite y volvés a caer en la misma, te volvés a sentir mal, y es como un círculo vicioso de sentirte mal. La procrastinación, querés dejar de procrastinar, querés empezar ese proyecto, querés superar ese ataque de pánico, querés superar una adicción, querés salir de donde estás, querés cambiarte, terminar una relación que es tóxica, querés mudarte de lugar a un lugar mejor, querés cambiar de trabajo, querés algo, querés manifestar la vida de tus sueños y no podés. Y te sentís culpable porque no podés. Te sentís culpable porque ves que otras personas lo logran, pero vos no. Entonces de alguna manera hay algo en vos que empieza a decirte que no sos tan bueno o no sos tan buena para lograr lo que querés. O que no te lo mereces. Que no te lo mereces. Yo he estado ahí. Y te digo todo esto porque yo he estado en ese lado negativo de la vida, que es el más común y es el que está la mayor cantidad de personas en el mundo. Compartimos un inconsciente colectivo donde el miedo y la culpa son la tendencia. El miedo y la culpa son la tendencia de todo lo colectivo. Entonces, si estamos todos interconectados, ¿cómo podemos sentirnos bien? La actividad de la mente impacta en el cerebro de una forma tan extraordinaria, tan veloz, que empezamos a reforzar, ¿no? O sea, toda esa interpretación, bueno, surge la onda, vibro bajo, ¿no? Me siento mal. Entonces empiezo a conectar con un montón de imágenes, pensamientos que refuerzan lo mal que me siento, refuerzan el miedo, la culpa, la desesperación, la frustración, todo lo que pudiera estar sintiendo. Ese es el modo de supervivencia del cerebro, ¿no? Ese es el modo de supervivencia del cerebro donde surge el secuestro de la amígdala. Y cuando surge el secuestro de la amígdala, solo podemos estar alertas. Un estado de alerta negativo, porque está el estado de alerta positivo, ¿no? Y en un estado de alerta negativo, estamos buscando, está toda nuestra atención en el entorno para ver qué podría salir mal, cuando ni siquiera existe algo que pudiera salir mal. Lo buscamos, porque está activado el modo supervivencia. Está activado el modo supervivencia en el cerebro. Y cuando está activado el modo supervivencia del cerebro, la amígdala empieza a procesar, ¿sí? El sistema límbico, la amígdala sobre todo, empieza a procesar todo lo que pudiera ser peligro. ¿Por qué? Porque hemos vivido más de 500 millones de años en ese modo de supervivencia. Es un montón. La corteza prefrontal, que es el freno de esos pensamientos, es el freno de esas emociones, la corteza prefrontal es un bebé a la par de 500 millones de años de todo lo que
conocemos como supervivencia. La corteza prefrontal, que es el freno, necesita ser entrenada, ¿no te parece? Estamos más entrenados para estar en este lado negativo de la vida y buscar cómo vamos a sobrevivir. Pero fuimos evolucionando en conciencia el ser humano y empezamos a darnos cuenta, gracias a grandes maestros que ya conocían, que trajeron la información, que trajeron al mundo otro mensaje, ¿no? Y nos hicieron como ir despertando de a poco, darnos cuenta que hay otra forma de vivir, que no es esta. Pero ¿cómo es posible que la mayor cantidad de personas en el mundo lo que más experimente es esto? Saben que hay un historiador que en este momento no me acuerdo el nombre, voy a borrar esto, para eh, contar lo que se viene en el mundo, ¿no? O sea, estamos inmersos en un mundo que muchos estudiosos van determinando y van de alguna manera prediciendo el futuro, pero no prediciendo el futuro de forma mística, sino prediciendo el futuro en relación a los acontecimientos que devienen desde una X cantidad de tiempo, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia, todos conocemos, hemos compartido la pandemia mundial, lo que más hubo como tendencia fue la ansiedad. Hubo muchos suicidios por ansiedad. Cada vez hay más, o sea, cada vez el rango de edad de las personas que sufren ansiedad es menor. Ahora, los niños, niños que se suicidan, 8 años, es una locura, por ansiedad, por no saber manejar la actividad mental, por lo que yo te acabo de contar recién, y ya hemos evolucionado un montón de cosas. Estamos en un mundo donde tenemos un montón de tecnología a nuestro favor para vivir cada vez mejor. Pero está el contrapunto de que si nosotros no sabemos usar la actividad mental, esa tecnología entorpece nuestro propio funcionamiento mental. Y eso impacta de forma muy negativa en todo lo que somos. Si nuestra mente funciona mal, nosotros nos sentimos mal, por tanto, funcionamos mal. No estoy hablando del cerebro. La actividad mental, si bien el cerebro está, o sea, es un equipo cuántico. Yo le llamo equipo cuántico, cerebro, mente y conciencia. Pero aquí estamos entendiendo qué es la mente. Es una actividad. Esa actividad, cuando funciona mal, nosotros funcionamos mal, toda la biología. Cuando la actividad mental funciona mal, la biología se desordena, la psicología se desordena y nuestra energía se desordena. ¿Sí? Y eso implica que esta persona que está en el lado negativo de la vida termine hecho como un nudito, todo contraído con un montón de emociones que no sabe cómo deshacerse, con un montón de pensamientos que no sabe cómo parar de pensar, que no sabe cómo detener. Eso genera un sinfín de síntomas. Y en una larga línea de tiempo, esos síntomas empiezan a generar enfermedades. Entonces, esto, lo que dicen los historiadores, es que el mundo en el cual estamos insertos todos es un mundo que se catalogó como Bani, ¿no? Bani. Esas son las siglas. Estamos en un mundo Bani. ¿Y qué significa un mundo Bani? ¿Qué significa? Corto, te lo voy a hacer muy corto, significa que estamos en un mundo frágil, ansioso, no lineal e incierto. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la actividad mental? Todo. Todo. Si no dominamos nuestra mente, no podemos
detener lo que pensamos y sentimos cuando lo que pensamos y sentimos nos hace daño. Eso nos pone en una posición de víctimas ante las situaciones que experimentamos. Eso, ¿sí? Mundo Bani, si no detenemos los pensamientos, pensamiento, emociones, no los podemos detener, son negativos, pasamos a ser víctimas de las circunstancias. ¿Sí? Pasamos a ser víctimas de las circunstancias. Y ser víctimas de las circunstancias es igual a sentirnos frágiles. Frágiles. A sentirnos frágiles. Y cuando nos sentimos frágiles, ¿no? Cuando nos sentimos frágiles, ¿cómo nos sentimos? Incapaces. Incapaces. No nos sentimos capaces de enfrentar los retos que tenemos enfrente. Y todo eso es ¿dónde empieza? En la actividad mental. Porque sin importar cómo sea el mundo, en el mundo, con toda esa fragilidad, esa cosa no lineal que tiene el mundo de hoy, con todo lo que se cataloga el mundo y se describe el mundo de hoy, hay personas como yo que se sienten bien. Hay personas como mis clientes que están entrenando su mente de la mano del gym mental con las herramientas que yo les proveo y con los entrenamientos, con las plataformas de entrenamiento de la atención que les proveo y las herramientas correctas para cada situación, que lidiamos desde otro lugar con esa fragilidad. Manejamos la ansiedad porque si nos sentimos frágiles, empezamos a tener miedo de... O sea, si nos sentimos frágiles ya tenemos miedo. Ese miedo escala. Entonces tenemos más miedo del futuro y la culpa, el miedo y la culpa se empiezan a mezclar. Entonces de fragilidad pasamos a mucha ansiedad. Nos sentimos muy ansiosos, muy ansiosos. La ansiedad es igual a un miedo que no está en el presente, sino un miedo que está en el futuro. Y me encanta que la ansiedad, ay, estoy tratando de recordar la doctora que mostraba esta diferencia y no importa. Me gustaría darle el crédito, pero lo importante es esta referencia correcta, que a mí me parece correcto con todo lo que vengo estudiando y proponiendo y también entrenando, ¿no? Que la ansiedad es el miedo a nuestras propias emociones de supervivencia. La ansiedad es el miedo a lo que sentimos y que no nos podemos deshacer. La ansiedad es tener miedo a no poder deshacernos de lo que pensamos y sentimos y entramos en un bucle de pensar y sentir y atacarnos, por lo tanto empezamos a sentirnos peor y empieza esa nube negra a perseguirnos, ¿no? He estado ahí y es horrible porque no existe otro deseo más que parar toda esa nube oscura de pensamientos, esa tormenta de pensamientos y emociones que pareciera que nos están destruyendo. ¿Alguna vez te sentiste así? Igual que sentirte agotado por estrés, sentirte desganado, también tiene mucho que ver con esa